Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto poder entrar en tu casa, en tu habitación, en tu carro, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte que te encuentres. El Señor es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es el mismo allá donde tú te encuentras y aquí donde yo estoy. Bendito sea el Señor. Le doy gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por este tiempo que nos permite entrar en su presencia y nos permite poder traer una palabra de aliento, una palabra que nos guíe, que nos direccione en su propósito, en su voluntad y en lo que Él quiere hacer con su remanente, con su pueblo en este tiempo. Le doy gracias a Dios por Vida TV, que nos permite entrar y dar este seminario que estamos dando. Estamos haciendo un seminario sobre la iniquidad y el pecado y habíamos titulado la primera parte como la iniquidad como antesala y posterioridad del pecado y habíamos estado estableciendo qué era la iniquidad y aclarando qué cosa es esa iniquidad y qué cosa es ese pecado, que muchas veces lo confundimos y lo vemos como una sola cosa y tienen dos significados diferentes, son dos cosas diferentes que Dios trata con el hombre. Y habíamos visto a través del Salmo 32 cómo el salmista David aclara que él perdona la transgresión, pero se queda estudiando nuestro corazón para saber si hay una iniquidad escondida. Así que hay dos cosas diferentes y lo vemos en el verso 5, como ya él había declarado que su pecado él le había declarado su pecado y no había encubierto su iniquidad. Así es que entonces ahí estamos viendo una gran diferencia. Habíamos estado viendo muchos versos bíblicos que aclaraban sobre esta diferencia entre iniquidad y pecado. Habíamos estado viendo qué cosa era la iniquidad según el diccionario español y habíamos visto que significaba una injusticia grande, una maldad. Y yo concluía diciendo en esta parte que la iniquidad es esa maldad escondida en el corazón del hombre, esa y que nos lleva esa injusticia, es decir, que el alimento de la iniquidad entonces es la injusticia y la maldad, dos cosas que ayudan para que el hombre vaya directo al pecado. Por eso aseguro que la iniquidad es ante el pecado, pero también puede perdurar después de haber sido perdonado un hombre, una mujer. Por eso vemos que en este tiempo hay hombres y mujeres que han sido perdonados con la misma sangre de Jesús, bajo el mismo sacrificio, el mismo perdón. Sin embargo, vemos que dos personas se pueden recibir al Señor al mismo tiempo. Los dos son perdonados con esa misma sangre. Sin embargo, vemos que uno avanza y otro se atrasa en el propósito. Uno puede permanecer libre del pecado y seguir insistiendo y madurando en los caminos del Señor, pero otro se queda y resbala en el camino y vuelve a caer porque la iniquidad es la puerta del pecado y cuando no se declara pasan estas cosas. En esta segunda parte lo vamos a titular así: la iniquidad, puerta del pecado. Pero decimos que somos cristianos y mantenemos esa conducta, ¿eh? Muchas veces decimos que somos cristianos y, como decía, unos avanzan y otros se mantienen en esa conducta de maldad. Este es el ejemplo vivo de que hoy la iglesia está afectada por la iniquidad, porque si bien todos son perdonados por la misma gracia, han recibido la misma gracia, pero la iniquidad no ha sido tratada. La iniquidad, eso que vuelve a hacerme ir atrás, eso que vuelve a hacerme caer, entonces es la iniquidad. La iniquidad es la transgresión voluntaria de la ley de Dios o de un precepto de la iglesia que ha dado lugar al pecado y se observa en distintos tipos o clases de pecado desde el principio de la creación. Y habíamos estado dejando para este capítulo explicar sobre el pecado original, el pecado venial, el pecado, perdón,
el pecado mortal y el pecado capital. Cuatro tipos de pecado que origina la maldad, la injusticia o la iniquidad. La iniquidad como puerta del pecado. La iniquidad es lo que da lugar entonces al pecado y lo vamos a estar viendo por la palabra. Es esa iniquidad la que abre la puerta al pecado. Y el pecado original lo vemos, por supuesto, con Adán y Eva. Antes de, ya en el principio de la creación, Dios había creado, dice Génesis 1:1, que en el principio creó Dios todas las cosas. Creó Dios todas las cosas quiere decir que creó el bien y creó el mal. Por eso cuando crea a Adán y a Eva, entonces vemos cómo viene el mal, cómo viene la iniquidad, cómo viene alguien y tuerce el camino, le cambia lo que Dios había dicho y ella en su iniquidad cae. ¿Cuál es la iniquidad que lleva a Eva a pecar? Pues la rebeldía y la transgresión de un mandato. Dios le había dicho, de este árbol no puedes comer. Sin embargo, ella transgrede este mandamiento, se rebela contra lo que Dios le había dicho porque escucha lo que Satanás estaba diciendo, lo que aquella serpiente que representaba a Satanás le estaba diciendo, que no era que iba a morir, sino que bien sabía Dios que cuando ellos abrieran los ojos iban a conocer el bien y el mal, iban a ser como Dios. Así es que esta consecuencia vemos cómo se transfiere a todos los seres humanos constituyéndose en el pecado original, el pecado que lleva a toda la humanidad a traer esta naturaleza pecaminosa y que solo a través de la sangre de Cristo puede ser perdonado este pecado. El pecado, entonces vemos que este es el pecado original, el que viene desde el principio de la creación. Dice la Biblia que por uno entró la muerte a todos, porque es la muerte espiritual, y por otro entra la vida, y es el Espíritu Santo, como viene a través de Jesús. Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador. Así es que ahora ese pecado original puede ser perdonado, puede ser quitado del medio, pero hay otros pecados. No hay el pecado venial que viene siendo la influencia de esa iniquidad que continúa trabajando en el hombre. El pecado venial es el que solo disminuye la gracia. El pecador, el pecado hace que el hombre se aparte de lo recto, de lo justo, que falta a lo que es debido, pero no se aparta de Dios. Hace este pecado venial, es ese pecado que solo disminuye la gracia. Me mantengo creyendo, me mantengo dentro de la iglesia, me mantengo levantando las manos, alabando a Dios, glorificando a Dios. Delante de los hombres tengo una máscara, pero dentro de mí hay algo que me lleva al pecado. Por ejemplo, una mujer que ha sido perdonada sabe que debe vestirse como una mujer de Dios, una mujer en santidad. No quiere decir que tiene que andar con una falda larga hasta el piso, ni con un velo en la cabeza. No, 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 no. Vestirse decorosamente, honradamente. Sin embargo, no puede hacerlo. Viene a la iglesia vestida como si fuera a cualquier otro lugar, y cuando digo cualquier otro lugar, estoy hablando de, por ejemplo, una discoteca. Van a la iglesia vestida de una manera tan provocativa que no da la impresión de que es una mujer que ha tenido un encuentro con Dios. Generalmente, las personas que caen en este pecado venial son las personas que no han tenido un encuentro genuino con Dios, no han podido nacer de nuevo, no han podido tener esa transformación en su iglesia. Por tanto, vienen vestidas de manera provocativa. Busca de Dios, pero se viste como si estuviese en el mundo, o los que saben que mentir es abominación, pero siguen mintiendo con mucha facilidad. Así es que
o tan sencillo como no estar a tiempo a todo. Es un hombre de Dios, un hombre recto, un hombre que ama al Señor, una mujer que ama al Señor, pero no pueden llegar a tiempo a nada. En todo momento, a nada pueden llegar a tiempo. Por ejemplo, los que los rodea el chisme, siempre están en un chisme, siempre están buscando cómo o la envidia o levantan calumnias para hacer caer al que da fruto. Esto es una manera de practicar la iniquidad. Estos son malhechores que rompen o violan la ley del amor. Entonces, ¿qué es lo que lo ha impulsado? La iniquidad. O los que se rebelan contra la orden del pastor o un líder, nunca están de acuerdo con nada, nunca se someten a la autoridad. Entonces vemos que esa rebeldía es la iniquidad, esa maldad que el hombre carga dentro, que nunca ha podido exponerlo, que nunca ha podido confesarlo, que nunca ha podido vencerlo, porque siempre está dentro de él. Siempre hay una cascarita que lo hace resbalar. El pecado venial por causa de la iniquidad que queda guardada en el corazón. En el Antiguo Testamento tenemos una historia y es un ejemplo vivo de cómo el pecado venial, el pecado venial puede provocar esa iniquidad que la gente carga y lo puede llevar, aunque amen a Dios y quieran servir a Dios, pero hay algo que los está impulsando más allá. Y por ejemplo, está en número 16, el libro de Números, capítulo 16, y encontramos la historia de la rebelión de Coré. Coré eran líderes, siendo líderes, él y dos líderes más, siendo líderes de la iglesia, del pueblo de Dios, de las tribus de Dios. Allí estaba todo el pueblo de Israel, que allá había salido de Egipto, iban por el desierto, pero esto se levanta el celo y la envidia a través de ellos para ir en contra de Moisés y Aarón. Y vemos cómo llegaron a rebelarse y formar un ejército de 250 hombres para actuar en contra de los hombres que ya Dios había dispuesto en su corazón. Usted no ha visto cómo se forman grupitos dentro de la iglesia, cómo separan la iglesia, cómo logran formar división dentro de la iglesia. Entonces ahí vemos esta rebelión, ahí vemos a alguien que está siendo guiado por esa iniquidad que los hace salirse del propósito, los hace salirse de la gracia y caer en este pecado. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, a Judas Iscariote. Amaba al Señor, comía en la mesa con el Señor, sin embargo, fue capaz de entregar a Jesús por maldad, por envidia, por el amor al dinero. Qué pena. Así es que así vemos y observamos hermanos que empiezan muy bien diciendo que aman al pastor, que aman a los líderes, y de un momento a otro se levantan y se rebelan en su contra y comienzan a contaminar a los que lo rodean, haciendo división en la iglesia por causa de la rebeldía o el pecado venial que viene por causa también de esa iniquidad que cargan dentro, que nunca ha sido tratada. Se mantienen en la iglesia, pero también hacen daño por causa de esa iniquidad no tratada. Entonces, nunca son capaces de reconocer ni confesar esa ira escondida, ese enojo que han desatado contra cualquier, ese desacuerdo que puedan tener contra un líder o esa adicción o hábito pecaminoso que me hace caer de nuevo. Así es que vemos entonces que necesitamos, una de las cosas que necesitamos es entender qué cosa es la iniquidad, qué cosa es lo que me dirige a mí en mi vida para yo salir de esta iniquidad. Siempre habrán consecuencias cuando no reconocemos nuestras debilidades, nuestros errores, la rebeldía y no buscamos ayuda, no los confesamos. Entonces la iniquidad dará a luz el pecado en cualquier momento. Mira lo que dice Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie.
Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Lo que está dentro de mi alma, los deseos de la carne, la concupiscencia, eso que yo nunca he sanado, eso que nunca he confesado, eso que está escondido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es que este verso es más que suficiente para entender que la iniquidad es la puerta del pecado. La iniquidad es la puerta del pecado. La concupiscencia, después que ha sido concebida, entonces le da riendas sueltas al pecado, da lugar al pecado, y la paga del pecado es muerte. Así es que siempre va a haber una consecuencia. Pero dentro de los pecados que estamos analizando, que provoca la iniquidad, está el pecado mortal. Y el pecado mortal es aquel que destruye la gracia en el hombre, no solo que la disminuye, la destruye en el alma y hace al hombre digno de la pena eterna. Es decir, lo hace digno de ir al infierno, en otras palabras. Lo hace digno de perder la salvación. Por eso es que no podemos decir nunca que esa doctrina de salvo siempre salvo es una doctrina que está avalada por la palabra de Dios. En ningún momento. Aquí vemos que el pecado mortal me hace perder completamente lo que yo había ganado. Esa gracia se pierde y por todo lo contrario me hace digno de una pena eterna. Ese es el pecado mortal. Por ejemplo, la blasfemia al Espíritu Santo, el añadir o quitar a la palabra de Dios, el atentar contra tu propia vida sabiendo que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta iniquidad da lugar a un pecado que nos borra del libro de la vida. Definitivamente está escrito por la palabra. Nos condena al tormento eterno en el lago de fuego y azufre que habla Apocalipsis. Pero Primera de Corintios capítulo 3 verso 17 establece esto: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si yo destruyo el templo del Espíritu Santo, yo soy quitado del libro de la vida. No podré ver la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 22 del 12 al 15, y este es el pecado mortal, el que me aparta de la gracia de esa vida eterna. Apocalipsis capítulo 22 del 12 al 15, del 18 al 19 dice así: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Así es que este es el pecado mortal. El pecado mortal, el que me hace perder la gracia por completo y salirme, ese pecado mortal que me hace salirme de la gracia, me hace salirme del derecho a la vida eterna. El pecado capital es caracterizado por derivarse de otros tipos de pecados. Este es el pecado capital, el que se deriva, el que me hace salirme por otro tipo de pecado. Es decir, hay un pecado principal, hay una, hay una iniquidad que me impulsa a que yo dé lugar a otros pecados.
Y este es el pecado capital, el que caracterizado por derivarse de otros tipos de pecado, entre ellos la lujuria, el deseo y actividad sexual excesiva, una persona con una adicción al sexo y no importa que sea no importa que tenga una pareja, él es capaz o ella es capaz de traicionar a su esposo, entrar en adulterio con tal de saciar ese deseo descontrolado que se llama lujuria. Y esto viene por la iniquidad que no ha sido tratada. El gula, el que come excesivamente, deseo de comer en exceso sin límites. La palabra dice que es abominación el gula para los hijos de Dios. Así es que delante de Dios, si comemos de una manera desordenada, estamos en pecado. Hay una iniquidad detrás de todo esto. La avaricia, el deseo de acumular riquezas. Vemos a las personas cómo son capaces de hacer cualquier cosa, incluso dentro de la iglesia, para seguir torciendo incluso la propia palabra, torcer la propia palabra para recibir riquezas, cómo son capaces de engañar, de manipular con tal de hacer riquezas. La pereza, el tedio o abandono de las obligaciones. Por pereza no voy a orar, por pereza no voy a la iglesia, por pereza no trabajo lo suficiente y no suplo las necesidades de mi casa. Eso es un pecado capital. La envidia, el desear un bien o cualidad de otra persona, esa es la envidia y lo vemos constantemente, ¿verdad? Lo vemos constantemente. Hablé de esto la semana pasada, como la iglesia está contaminada por causa de la envidia y el celo espiritual. Cómo esa iniquidad puede transformar y cambiar y tocar a tantas personas dentro de la iglesia, incluso frenar tu propio propósito. La ira, el enojo, esa ira incontenida, ese enojo, actuar con violencia o enfadado, esto es parte de la iniquidad que me hace caer en un pecado capital. Y la soberbia u orgullo, sentirse superior o denigrar a los demás. El orgullo y la soberbia es uno de los males más abominables para Dios porque me hace hacer acepción de personas. Observamos que la mayoría de las acciones que dan evidencia de iniquidad en una persona son obras de la carne. Si analizamos Gálatas 5, nos damos cuenta que este pecado capital se le abre la puerta a través de los deseos de la carne, la maldad que el hombre tiene dentro, esa maldad que lo domina, lo lleva a pecar de una manera constante porque no puede dominar su carne. No ha sido dominada su carne por el Espíritu Santo. Y Gálatas 5 me habla de todos los deseos carnales que pueden venir y pueden sacarme de la presencia de Dios, porque dice que el que practique tales cosas no heredará el reino de Dios. Así es que esto me hace que sea un pecado capital que me saca del propósito de Dios. Aquí especifica que el deseo de la carne es contra el espíritu en Gálatas 5, ¿verdad? Es contra la carne. El espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Y sabemos que la raíz de todos los pecados que comete el hombre está en la iniquidad. Es la puerta al pecado, la iniquidad que nace en el alma del hombre, donde radica el asiento de la voluntad del hombre. Ahí está. El alma está contaminada porque hay una iniquidad que no ha sido tratada. Por mucho tiempo puedo estar viniendo a la iglesia y comportándome de una manera tal que todo parece perfecto, todo parece bien, pero de un momento a otro caigo de la gracia. De un momento a otro me doy cuenta que no puedo y que vuelvo a caer en el pecado porque nunca le he permitido al Espíritu Santo que saque a luz ese pecado. Porque Dios, recuerda que Dios no quita lo que tú no quieras entregar. Así es que Dios es paciente y Dios trata con nosotros por causa de el amor y la paciencia
la misericordia. Decíamos que Lamentaciones capítulo 3 verso 21 dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque muchos de los hijos de Dios cargamos esa iniquidad, escondemos algo dentro de nosotros, y por esto es que el Salmo 32 en el verso 2 especifica que Él perdona el pecado, pero que no quisiera encontrar una iniquidad escondida en tu alma. Él no quisiera encontrar esa iniquidad porque Él nos ama y Él nos quiere llevar a próximos niveles. Él nos quiere sacar de donde estamos para llevarnos a, debemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sin embargo, esta iniquidad que está ahí guardada me hace retroceder constantemente. Personas que no pueden permanecer, que buscan a Dios como un 911. ¿No ha visto personas que buscan a Dios como un 911? Son personas bipolares espiritualmente, constantemente bipolares espirituales. Un día están arriba, al otro están abajo. Nunca son constantes en todos sus caminos porque hay una iniquidad que está guardada, está escondida, que nunca la ha sacado. O un dolor, o quizás puede que la persona haya tenido tantos traumas en su niñez que aún no lo conozca. Y esos traumas han dado lugar a un cautiverio del alma donde la iniquidad está reinando aún cuando ya ha sido perdonada. Entonces, viene por un tiempo cuando tiene una circunstancia dada, recibe del Señor, pero llega un momento donde vuelve atrás o se desanima, como habíamos visto que es parte de la iniquidad, el desánimo, cómo es capaz de desanimarse, cómo es capaz de volver atrás, de esa pereza volver a dominarlo por ese pecado capital, que aún no ha sido renovada su mente, no ha sido, por eso siempre digo que las personas que no han logrado madurar espiritualmente y que pueden tener 30, 40 años dentro del evangelio y nunca llegar a una madurez espiritual es porque nunca han tenido un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo logra tocar mi mente, logra transformar mi ser, es porque ha habido un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento me hace pensar, ser y actuar diferente, de manera constante. Ya el pecado capital no me puede dominar, ya el pecado mortal no me puede dominar. Y el propio Espíritu Santo nos habla de cómo, cómo es que nosotros podemos caer en, en este pecado, y dice que hay pecados por los que no se debe de orar. Hablando del pecado capital, el pecado venial, el pecado mortal y el pecado original. Vemos el pecado venial, vemos este tipo de pecados que la propia Biblia lo habla y lo establece, que hay pecados por los que no se deben de orar, porque hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Ahora, nosotros tenemos que a través del discernimiento buscar cómo lograr salir de este tipo de pecado y poder buscar y lograr que entender esta diferencia para que el Espíritu Santo pueda librarnos de todas estas maldades. En el Antiguo Testamento observamos la diferencia que hace Dios entre el pecado y la iniquidad en Levítico. Levítico 16 del 21 al 22 y dice, y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Acuérdese que esto es la ley. Tenían que venir con dos machos cabríos y en uno ponía la iniquidad y en el otro ponía el pecado. Mire qué interesante. Confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto
por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Es decir, que los pecados son perdonados a través de uno, pero las iniquidades las soltaba y las dejaba ir. Nos enseña sobre los pecados de muerte que son provocados a causa de la iniquidad del alma que nos puede dominar. Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios mismo desde el Antiguo Testamento hace una diferencia y deja que el hombre sea el que rinda y venza esto que es la iniquidad, que es la antesala del pecado. En Primera de Juan les hablaba de esta palabra que nos puede llevar y dar más luz sobre el pecado que no sea de muerte y el que es de muerte. Y en Primera de Juan capítulo 5 versos 16 y 17 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí está el pecado venial. Ese pecado que la persona sigue amando a Dios, sigue buscando a Dios, pero no puede vencerlo. Entonces, por ese hay que orar, hay que pelear y levantar a ese hermano, porque todos somos hijos de Dios y todos podemos caer en un error en un momento determinado, pero hay pecados donde no debemos orar. Hay que soltar la persona y dejarlo para que Dios trate con él, como la blasfemia al Espíritu Santo, esa manera de comportarse las personas de manera indigna, pues usted da un consejo, pero la persona determina qué va a hacer con su vida. Entonces hay pecados de muerte que advertimos a la persona, como dice Ezequiel capítulo 3, le advertimos, pero no hacemos más nada. Dejamos que Dios trate con él. Pero el pecado venial es uno de los que nosotros podemos orar y pedirle al Espíritu Santo que convenza de pecado a esa persona para que esa persona pueda recibir, porque toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El pecado venial es el pecado que no es de muerte, ese pecado por el que sí podemos seguir orando y reclamando al Señor la salvación y la liberación de esa persona, porque ha sido cautivo, ha sido atado a esa vida pecaminosa, a esa iniquidad que sabemos que solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que vamos a dejar esta segunda parte hasta aquí, y en el próximo capítulo vamos a estar viendo el significado en el diccionario hebreo y griego sobre iniquidad, y vamos a profundizar un poco más sobre la iniquidad, qué cosa significa, qué quiso decir el Señor en cada verso, donde habla en muchos de los versos que habla de iniquidad. Por supuesto que no vamos a hablar de todos, pero vamos a hablar los más significativos. Así es que los dejo hasta aquí, sabiendo que la iniquidad es la puerta del pecado y que solo nosotros tenemos en nuestra voluntad el rendir, el hablar con el Señor y dejar que esta iniquidad sea quitada de en medio, para que no continuemos siendo bipolares espirituales, para que no le demos lugar al enemigo a que nos lleve al pecado por causa de una iniquidad que esté guardada. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.